los albaceas muchas veces se hacen tontos con las cosas y como nadie les pide que rindan cuentas, pues ellos siguen disfrutando de las mieles, ¿no? Mientras nadie les diga nada. Si este señor, que es el albacea, que tiene el control sobre esas rentas, empieza a agarrar ese dinero para irse de vacaciones y apostar a Las Vegas, va a acabar en la cárcel. Una hermana se queja de que su hermano es albacea, pero se ha quedado con todas las rentas, nunca ha repartido nada. Incluso se ha involucrado a la esposa del hermano en el proceso. Entonces, todo un proceso súper complejo, súper incómodo. Hay un conflicto, quieren deshacerse de un bien o quieren venderlo, quieren enajenarlo, y tienes que abrir sucesiones de 2 o 3 generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque esas personas no tramitaron la sucesión que debía de corresponder. No manches, o sea, de verdad se puede hacer un relajo completo. Porque puede haber 2 generaciones que ya murieron y tienes que ver que el dueño original haya tenido las escrituras de 1940 O 10. y que esa sea la válida y que no haya una anterior. O sea, sí es un tema. Así es. Bienvenidos a un nuevo episodio de Antes de Morir. Hoy vamos a conversar un punto bien interesante y que lo sacamos de los comentarios que gratamente recibimos en las redes sociales. Y traemos a los especialistas que conocen perfectamente sobre el tema y hoy hablaremos especialmente de los albaceas. Hola, ¿cómo les va? Hola. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches. Hello. Oye, antes que nada les voy a pedir que se suscriban al canal. En la medida en que se suscriben, el algoritmo hace que YouTube nos deje entrar a más dispositivos y de esta forma podemos generar más contenido. Entonces, suscríbanse, es darle suscribir y denle like si les conviene. Maravilloso. La gente quedó realmente o gratamente entusiasmada con la palabra albacea. ¿En qué sentido? Nos han escrito muchísimo, ya se los comenté. Y este episodio precisamente pasa para explicar un poco más y de alguna forma práctica para que la gente también sepa cuál es su posición con respecto a una situación donde está involucrado un albacea. Entonces, hablamos la vez pasada en el episodio 2 la posibilidad de que existiese una albacea en un caso donde no había testamento todavía, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay testamento? Entonces, abro la... Oye, a ver, pregunta, porque a mí la verdad es que se me borró un poco el episodio anterior en esa parte. El albacea es una figura, o sea, ¿qué es un albacea y por qué puede haber si no hay testamento y si sí hay testamento y si hay diferencias entre estos dos albaceas? Siempre tiene que haber un albacea. El albacea, como dijimos la vez pasada, es aquella persona que es ya sea designada por el testador o por los herederos o por el juez en uno u otro caso y que se dedica a administrar los bienes hereditarios, sean cuentas de banco, inmuebles, cualquier tipo de bienes. Ellos aseguran en primer lugar esos bienes y los administran en lo que se termina la sucesión y se le parte a cada uno los bienes que le corresponden, ya sea como herederos o como legatarios. Entonces ese es el trabajo principal del albacea. Ahora, creo que sería conveniente ir de la generalidad. Por desgracia, en México la gente no conoce el tema sucesorio correctamente. Entonces lo que hacen es, fallece alguien y digamos que en esa inercia se quedan un poco viviendo como estaban. O si el papá o la mamá o quien fallece en vida les dice, híjole, pues aquí tú te quedas en tu casa. Pero en muchos casos, en un gran porcentaje, no llevan a término una sucesión, lo cual se traduce en que no, digamos que deslindan los derechos de cada uno de ellos. Entonces las sucesiones se quedan sin abrirse, es decir, no van a abrir un testamento o no van ante el juez para que se abra una sucesión legítima, sino simplemente se quedan como si nada hubiera pasado y van viviendo en la casa de la persona que estaba. Entonces, en consecuencia, pues nunca se nombró un albacea, si bien se nombra en el testamento, pero nunca aceptó y protestó el cargo. Y lo mismo pasa en una sucesión legítima. Como no, digamos que se abocan a dar trámite a la sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, entonces simplemente se queda así y van pasando problemas de generaciones en generaciones. Ha tocado muchos casos, me ha tocado ver, en donde de repente hay un conflicto, quieren deshacerse de un bien, o quieren venderlo, quieren enajenarlo, y tienes que abrir sucesiones de 2 o 3 generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque esas personas no tramitaron la sucesión que debía de corresponder. Entonces,
en ese orden de ideas, pues se vuelve muy complicado y la vida real en México es muy complicada en ese sentido, porque no llevan a trámite las sucesiones. La gente muchas veces no sabe que son albaceas, y una vez, o simplemente sabe que son albaceas y no abren la sucesión para quedarse como están hasta ese momento, viviendo en la casa en donde están, digamos que con un cotitular puede sacar el dinero de esta persona, es decir, no cumplen con dar trámite al término de la sucesión y quedarse con los herederos. En esto, a la forma para que la gente entienda qué se debe de hacer cuando alguien muere. O sea, a ver, lo primero, porque de repente, sí, estás de acuerdo, porque tú dices no abren la sucesión o la denuncian, y pues yo te entiendo perfecto de qué hablas, pero a lo mejor ellos. No, yo exactamente, yo no entiendo. Imagínate y para que la gente lo sepa como en ese orden, ¿no? Porque hemos hablado mucho de planeación, pero no precisamente con un orden. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Exacto, ¿qué debes de hacer Principio de... y quién lo debe hacer? Cuéntale. Voy un poquito a un ejemplo más simple. Se muere mi abuelo. Mis papás o mi mamá vivía en casa de mi abuelo, se murió mi abuelo, y posiblemente se murieron, y mi mamá se queda viviendo en esa casa. Nosotros crecemos, vivimos y todo en esa casa, como si nada hubiera pasado, según lo estoy entendiendo. Y a lo mejor con testamento o sin testamento debe haber una sucesión, por lo menos para esa casa, que digamos que es el bien que sé que tenía el abuelo. Y luego crecen ahí los nietos, digamos, del dueño original de la casa, y se mueren los hijos. Y entonces ahora los nietos pasan a ser los ocupantes de una casa que simplemente no se le ha asignado absolutamente a nadie. Entonces, ¿qué pasa cuando después de generaciones, como lo acabas de ejemplificar ahorita, no hay una instrucción de nadie o no hay ni siquiera el interés, me atrevo a decir, Es que de seguramente que se sepa? claro, porque la gente dice se muere y Pues ya, ¿de qué nos nadie, vamos a casa, no? nadie se asume como obligado a hacer nada. Nadie. Se Ca- quedan en el proceso de... Sí, o sea, como que todo el mundo asume, sobre todo a nivel nietos, que es lo que habla Juan Manuel, que dice, no, pues ya lo hará él o ya lo hará mi mamá. Y la señora dice, pues yo no estoy en mi casa. Según mi mamá heredó la casa. Claro. De luego no le heredó. O sea, no saben ni qué deberían de hacer cuando hay, pues no son obligaciones como tales, ¿no? Pero cosas que sí se deben de hacer para que no pase eso de lo que estabas hablando. Yo he identificado dos problemas principales. Uno es la ignorancia, que precisamente, y no en el mal sentido, sino la gente no sabe qué hacer cuando alguien fallece. Y segundo, el costo que implica tramitar una sucesión. Porque puedes pensar, híjole, tengo que ir por un abogado y el abogado va a cobrar tanto si no hay testamento, o tengo que ir al notario. Y al momento, después de seguir las 4 etapas de una sucesión, llega un momento que tiene que haber una partición y una adjudicación. Entonces, se adjudican y después se parten los bienes. Entonces, si te tocaba a ti la casa, en alguna situación tienes que pagar algún impuesto. Después de pagar los abogados y todas las cuestiones que tienes que hacer, o al notario, entonces la gente que está cómoda así, como el ejemplo que decías tu abuelo, los nietos y tal, están cómodos. ¿Para qué van a erogar una cantidad si por el momento no la necesitan? Entonces, lo que van haciendo es la van pateando y entonces nunca llevan a buen término una sucesión, ¿no? Hasta que alguien levanta la mano y dice... Hasta que es necesario, y entonces, o hasta alguien lo pelea, y entonces empiezan a haber ya dificultades o no, pero dicen, oye, yo necesito ya venderla porque queremos vender la casa, por ejemplo, y queremos que repartirnos una lana. Ah, bueno, entonces hay que llevar la sucesión porque no pueden venderla, porque la persona titular del bien, o en este ejemplo, ya falleció. Entonces sigue siendo el titular hasta en tanto tramites la sucesión, y ya sea vía testamento o vía judicial, digan, este señor es dueño de la casa o los herederos son dueños de la casa. No manches, o sea, de verdad se puede hacer un relajo completo, porque puede haber 2 generaciones que ya murieron y tienes que ver que el dueño original haya tenido las escrituras de 1940 O 10. y que esa sea la válida y que no haya una anterior. O sea, sí es un tema. Así es, tienes que ir a hacer esto, salvo que tengas, a ver, volviendo también a la pregunta inicial, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, pues llevar los trámites que te permiten hacer los temas funerarios, ¿no? Los trámites que es el legista, depende de donde haya fallecido, para que te den el acta de función y de ahí empiezas, ¿no? Perdón, Juan, el acta de función, ¿dónde se emite? Pues, depende de la situación, pero pues, la emite los jueces del registro civil. Entonces, eso lo emiten con ese documento, digamos que es tu documento inicial para empezar con tu trámite sucesorio.
¿Por qué? Porque ya llegues ante un notario o llegues ante un juez, va a decir, oye, acredítame que falleció, porque no puedes tramitar una sucesión sin un acta de defunción. Y es Entonces, práctica, perdón, esto normalmente como sucede en mi experiencia, lo que a mí me ha tocado es, lo primero que haces es buscar una funeraria. O sea, llegas, que a mí me pasó, me ha pasado para veces, entras a la casa y ahí está el muerto. Dices, pues, ¿ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Pues vamos a pensar en una funeraria, la que te venga a la cabeza, chica, mediana o grande, da igual. Les hablas y ahí empieza la asesoría. Ellos te mandan al legista, ellos llegan, ellos levantan y ellos normalmente te tramitan el acta. Ahora, eso cuesta. No todo el mundo lo puede hacer así, pero eso es previo a la asociación. O sea, ahí empiezas y luego sí. y si no tienes la capacidad económica para llevar a cabo la contratación de una funeraria, pues entonces tienes que tramitarla tú, ¿no? Hacer todo el tema con un médico, que sea el tema con el Que lo hace aún más registro, costoso y complejo, ¿no? que más complejo que se emite el acta. Pero bueno, ya partiendo de que tienes el acta de función, entonces la gente empieza a decir, bueno, pues si quieren, digamos que los bienes que están ahí, oye, ¿saben si tienes testamento, tuvo testamento o tiene testamento? No sabemos, híjole, a ver, vamos a preguntarle al notario que trabajaba con él. No, pues no tiene. Y si no sabes con qué Y si notario no sabes, trabaja, pues entonces ¿a tienes una, cualquier notario o pues no, o sea, puedes ir, porque el notario puede ir a hacer una búsqueda en el Archivo General de Notarías, a ver si, entonces puedes ir a pagarle, pero la gente eso lo desconoce, o sea, no sabe que los notarios tienen esa posibilidad, o que la gente misma tiene esa posibilidad de decir, oigan, quiero ver si hay un testamento, e ir a hacer una búsqueda al Archivo General de Notarías, ¿Y hay que acreditar un derecho para hacer eso? lo ¿Y cual, quién lo lo puede cual tiene derecho, no es un registro público. Entonces decir, oye, yo creo que soy heredero porque mi apellido tal, aquí está en mi acta de tal, y entonces comprobar que sí se puede tener derecho a ser heredero. O con que digas, porque él me dijo que a mí me iba a dejar sus... Exacto. O sea, si no soy heredero, puedo tramitarlo o necesariamente tengo que ser? Por Bueno, lo que ejemplo, pasa es que no sabes si eres heredero, en el testamento no, pero yo normalmente soy un tío, por ejemplo, de alguien. también siendo pariente es más sencillo, de otra forma hay muchos supuestos, Asunto, ¿no? hay muchos supuestos, pero vamos, eso te da la posibilidad. Sí, no sabes. hasta que no se abre el testamento. Exacto. Ahora eres heredero. Por más que te lo hayan dicho, te lo pudieron haber dicho, pero no tienes la certeza de que sea cierto. Tienes un punto. Entonces, bueno, primero, eso es lo que deberían de hacer. Y en caso de que no exista, o si desconocen esta situación de que pueden ir a buscar con un notario que los auxilie o al Archivo General de Notarías, lo que tienen que hacer es abrir una sucesión legítima, como lo platicamos la vez pasada, que es, oye juez, falleció esta persona, te acompaño en el acta de función, no sabemos si tiene testamento y los posibles herederos somos nosotros, las personas que mencionamos en el podcast de la vez pasada. Entonces, ¿qué hace el juez? Inmediatamente recibe este juicio y empieza todo el engranaje judicial para determinar si existen o no existen testamentos en primer lugar. Entonces, a ver, ¿dónde vivió el señor? Pues aquí. ¿Dónde tenía otro punto de contacto? Pues en el estado de Morelos y en el estado de Guerrero. Bueno, pues vamos a girar oficios a ver si existen esos testamentos. Claro que es muy difícil, no lo he visto casi nunca, que los jueces se avienten a pedir oficios o a girar oficios a todos los estados del país, ¿no? No lo hacen. Normalmente es en los puntos de contacto porque implica mucho trabajo para el tribunal. Entonces, si no tiene esto, pues empieza ya el juicio sucesorio. Si no aparece un testamento, el juicio sucesorio en los términos en lo que también lo venimos comentando, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece, el momento que se abre la sucesión, ya sea testamentaria, que hubo un testamento o no, en ese momento aparece el albacea. En ese momento es cuando empieza a aparecer, digámoslo así. Primero se abre la sucesión, si hay herederos, si hay testamento y hay herederos, los herederos aceptan o rehúsan su herencia y el albacea, si hay albacea, que tiene que haber albacea ahí, entonces hace exactamente lo mismo. Se llaman y dicen, oye, ¿aceptas o no aceptas? Ahí puede ser de dos, que digan los herederos, oye, sí, porque es mi tío el que nos quería mucho a todos y que le confiamos todos. Ah, bueno, todos check y todos aceptan al tío albacea. Pero hay veces en que no. Entonces la mayoría dice, oye, pero el albacea, si no es que no hay albacea o si es que no aceptó el albacea el cargo. O sea, en caso de que no hay albacea, los herederos lo nombran y si no, el juez. Sí, oye, si a mí me nombra alguien albacea y yo no quiero, pues yo no soy y se acabó. No, Pues sí, dices que no. no es como un puesto que tenga que Es cumplir. esa fuerza y tienes que usar grillete. Todo. El albacea, por lo que es el que administra y resguarda todo lo que el difunto dejó
hasta que se llegue a la totalidad de la sucesión testamentaria. O sea, no puedes escoger el más flojo de la familia porque la albacea tiene trabajo, tiene cosas que hacer. Sí, pero también tiene riesgos y responsabilidades. Muy bien. El albaceazgo no es así de sencillo. El albaceazgo tienes, muchas obligaciones que están en el código civil y que tienes que ir cumpliendo cada vez con ellas. Desde, por ejemplo, si tienes tú el testamento y tú eres el albacea y sabes que eres el albacea, después del fallecimiento tienes 8 días para iniciar la sucesión. Y así una serie de cuestiones que te va imponiendo la ley de obligaciones para el albacea y, en teoría, tiene que terminar la sucesión en un periodo de 1 año prorrogable por otro, por causa justificada. Pero yo he visto muy pocas sucesiones, la de mi papá, porque pues, me tocó asesorar a mi mamá de albacea, pero que concluyan en 1 año realmente con todos y cada uno de lo que tienen que hacer. Y hay distintas consecuencias para el incumplimiento de las distintas obligaciones eclesiásticas que tienen, no todas son las mismas. Ustedes saben que nos han escrito que, y no, me ha sorprendido muchísimo, que en muchas oportunidades el albacea no cumple su objetivo o su obligación, ¿sí? No solamente que no la cumple, sino que la incumple. Entonces, familias se rompen, digamos, si, Sí, si no- entiendo. un caso que nos llega que una hermana se queja de que su hermano es albacea, pero se ha quedado con todas las rentas, nunca ha repartido nada. Y incluso se ha involucrado a la esposa del hermano en el proceso. Entonces, todo un proceso súper complejo, súper incómodo, donde, fíjate, hubo un testamento, hay una albacea, pero hay un conflicto que todavía no se resuelve. En ese caso, cuando estás hablando de derechos y obligaciones, el albacea, ¿quién lo regula? ¿Quién lo mira? ¿Quién de alguna forma hace que se cumpla su trabajo? El albacea tiene que rendir cuentas periódicas. Digo, ahorita no nos podemos técnicamente a ver cada cuánto y de qué tipo de cuentas, pero tiene que rendir cuentas a los herederos. Si está vigilado por el juez, en teoría, ahí tiene que rendir en el juzgado, o sea, en el expediente del juzgado, las cuentas de toda su administración. Y los herederos tienen derecho a revisar esas cuentas y a manifestarse si están de acuerdo o en contra. Si están en contra, pueden solicitar que se nombre un interventor. Es decir, una persona que tiene la obligación de estar vigilando que el albacea cumpla con su chamba. Entonces, si no cumple con su chamba, pueden empezar los temas de remoción de albacea, que esa es una cuestión interesante. Hay 2 formas de que el albacea deje de serlo. O sea, Interesante. ahorita que decías de, oye, pues es que incumplió, que, bueno, volviendo a los ejemplos, precisamente te diría que en el 99% de los casos en México, los albaceas incumplen con su obligación. Pero en muchos de ellos, los herederos no saben que pueden presionar en cuanto a rendición de cuentas, en cuanto a una serie de cuestiones, al albacea para que cumpla correctamente con su trabajo. ¿Por qué? Se confían, oye, pues es mi hermano, oye, es mi primo querido, no pasa nada, si no me repartes que no hay nada. No ha pasado tanto tiempo. Exacto. Entonces, como no saben los plazos y obligaciones del albacea, se confían y muchas veces por desidia, muchas veces por falta de lana. Falta de lana. Es decir, No, muchas... para atacar a un albacea y iniciar los trámites de remoción y todo esto, pues no es de que ya llegué y me paré ahí, por favor quítenlo. Es decir, contratar un abogado, seguir un procedimiento, que el abogado te diga si efectivamente tienes una causa o no tienes una causa para removerlo. O sea, no está tan fácil, ¿no? Y cuesta. Pero esa remoción puede ser en sucesión intestada y en sucesión testada. Sí, Cualquiera de los dos. en cualquiera de los... Y se promueve ante un juez en cualquiera de los 2 casos. ante un juez en cualquiera de los casos en un incidente de remoción de albacea. O sea, si nos estás escuchando y formas parte de una sucesión y no tienes claro cuál es el objetivo de la albacea, hay opciones donde vas a poder, sin duda, resolver o avanzar de alguna manera de mejor modo, ¿no? Sí, tienes que estar pendiente en una sucesión. Todo esto es lo que hace que la gente no denuncie las sucesiones, que no las abra, que no las tramite, porque es complejo. Entonces ya el albacea entonces se queda con todo. Incluso el albacea va y abre ante las autoridades fiscales para poder, lo necesario, hacer los trámites necesarios para poder emitir o expedir recibos correspondientes hasta en tanto se termina la sucesión. Por ejemplo, los locales que estén arrendados, departamentos, casas, etcétera. Entonces, esta persona se queda en total control del patrimonio
claro, con obligación de rendir cuentas. Es del- Pero nadie les pide que rindan cuentas, Como un liquidador en una sociedad. como un liquidador en una sociedad. Y además también en las sociedades, en las liquidaciones, también hay interventores. Y en este caso, también puedes poner un interventor si no estás de acuerdo. O sea, no por el hecho de que vaya un albacea y te rinda cuentas y te diga, no, es que fíjate que gasté todo el dinero de la asociación en esto, tú le tienes por qué creer. Entonces puedes cuestionarlo y es ante el juez. Entonces ese cuestionamiento puede provocar o llegar a la remoción de albacea por incumplimiento de obligaciones, que ese es otro tema, por incumplimiento de obligaciones y puede incluso perder sus derechos hereditarios. Un albacea puede ir preso por robar o... Ahorita dividimos eso, pero sí, vamos, primero y lo más importante, si el albacea es heredero, que muchas veces pasa, la gente tampoco sabe que si no lleva su chamba como debe de llevarla y terminar en los plazos que debe de hacerlo, puede perder sus derechos y los demás acrecen en su parte de la sucesión hereditaria, ¿no? Eso es, bueno, está previsto en el Código Civil y precisamente sería eso. Oye, como te removimos, pierdes tu capacidad de heredar y al perder tu capacidad de heredar, lo que les toca se reparte entre los demás después del procedimiento correspondiente. Oye, ¿cuál sería, digamos, el personaje ideal para que nombres de albacea? O sea, ¿a quién le fincas esa responsabilidad de ser el albacea de todo lo que tuviste, mucho o poco, para cuando ya no estés? Yo te diría que es una decisión difícil, incluso yo me he equivocado en ese tema. Entonces no saludos. digas nada, entonces no le hagas caso. Sí. Pero sí lo que procuras son varias características en una persona, por lo menos yo en su momento. Una es probidad, o sea, que la persona sea pues, íntegra, honesta, que sabes que no se va, porque si lo nombras ahorita, por ejemplo, que yo tengo hijos menores de edad, pues empieza a haber un tema, ¿no? Si me muero con mi esposa y pasa esto, pues este cuate se queda en la administración o la albacea se queda administrando los bienes. Entonces, digo, tiene que ser gente pues, que tú consideres que es honesto, que bueno, normalmente ese es el tema, que es diligente, o sea, que va a cumplir con su obligación, De una que, mínima capacidad. que va a aceptar su cargo y hacerlo, ¿no? Que también tiene capacidad intelectual para lograrlo, ¿no? Porque pues, muchas veces pones en situaciones de gente que pues, no tiene la capacidad ni el interés y que además tuviera el interés para llevar todo esto a cabo, ¿no? Si tú pones, porque muchas veces se nombran personas que tienen la capacidad intelectual, que son probos, pero, por ejemplo, no tienen el interés. ¿No? Por ahí O tienen, por ejemplo, hay unos que el tío tiene mucha lana y oye, como mi tío tiene mucha lana, es muy listo, ¿no? Y entonces, como es muy listo, entonces se lo dejó a él, pero al tío le vale gorro porque estaba manejando la empresa multimillonaria. Convendría platicar exactamente antes de oye, ¿te interesa ser mi albacea? Porque tengo preocupación por estas cosas, algo me pasa. ¿Cómo ves? Yo creo que tendría que ser alguna cuestión en ese sentido, decirle, oye, te interesa, lo harías por mí, por mis hijos. Parte de la planificación anticipada sería entonces platicar con un albacea. Pero espérate, te me adelantaste a la pregunta que yo tenía hace rato cuando pierde sus derechos hereditarios y vamos a suponer que era un heredero al 10%, pero no todo es parejo. O sea, ese 10% se divide en partes iguales entre los demás herederos o se irá uno al porcentaje de cada quien. No se van, yo lo que, a ver, no hay ni ni criterio al respecto. Supongo que no. Pero yo lo que haría es irme a eso que falta, lo haría símil como cuando no incluyes un bien en el inventario. ¿Qué pasa cuando incluyes un bien en el inventario? Ese bien, porque no sabías que existía, por ejemplo, ese bien se abre una legítima. O sea, se da el tratamiento de legítima. Yo creo que eso tendríamos que hacer. O yo, Trata de todo el tema. depende, ahora sí que como abogados depende de donde estés sentado. Si estás sentado en un lado que te conviene, hay argumentos para un lado. Si estás sentado del otro lado, hay argumentos para el otro. Juan, y digamos, en el mundo del emprendimiento, entendiendo que, pues, pareciera que no funciona la función, vale la redundancia, de la albacea, un emprendimiento de una mezcla entre abogados, contadores o quien sea, que ofrezca el servicio de albacea porque sí, va a cobrar por eso, ¿tendría sentido? ¿La albacea podría cobrar? Te voy a decir, lo que pasa es que el albaceazgo, así como muchas otras figuras jurídicas en México, son lo que se conoce como intuito persona. ¿Eso qué quiere decir? Que se lo dejas a una persona en específico por sus características específicas, no a cualquier persona. Entonces, si tú constituyes una empresa para que haga eso,
yo creo que tiene ahí una deficiencia en el concepto en el concepto jurídico del albacea. Pero por ahí estaría bien un cambio, ¿no? Sería conveniente a lo mejor. Imagínate, estoy pensando en una especie de fiduciario, haz de cuenta, que te cobrara por agarrar la sucesión y poner orden. Y cobraron un horario interesante, sobre todo en las cosas grandes, ¿no? Dijera, aquí se va a poner orden y lo vamos a llevar bien y les vamos a cobrar X porcentaje. Como es un fiduciario de administración, por ejemplo, en algunos casos, a lo mejor sí haría sentido como negocio, pero efectivamente hoy no puede ser así por los O sea, podría ser si se empieza a interpretar en ese sentido, porque finalmente lo que dice el código es que la albacea es una persona. Entonces Podría ser. podría haber una interpretación por parte de los tribunales que dijera, híjole, sí se puede, ¿no? Pero en estricto sentido, así como la interpretación jurídica es una figura intuito persona y se la das a cierta persona por sus características personales. Supongamos que queremos dejar nuestros asuntos en orden, realmente como se tiene que hacer, ¿sí? ¿Cómo podemos garantizar? Porque ya sabemos que en esta versión de lo que dice la ley, que podemos nombrar a cualquier persona, no necesariamente fluye, porque no solamente dejé un testamento, que creo yo que va a resolver el problema. Resulta que hay un involucrado que si no hace su chamba correctamente, pues va a echarlo todo a perder. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo desde el mundo legal, porque realmente de ahí parte todo, se podría hacer una línea, una recomendación para las personas? Ve a la notaría o consulta con tu abogado, haz tu testamento, am, platica y nombra el albacea previamente, o tú, mi abogado, puedes ser mi albacea, por ejemplo. O sea, hay ciertos requisitos para ser albacea, por ejemplo, jueces y magistrados no pueden, entre otras cuestiones, ¿no? Que tengas capacidad, que no hayas sido condenado por un delito de ciertas características. Hay varias cosas que no vale la pena meternos ahorita, pero en general cualquier persona puede ser. Ahora, en términos de planeación, que es uno de los principales temas que nos interesan, sí, creo que o sea, vamos, sería motivo de planeación anticipada quién va a ser tu albacea. Y esa albacea tiene que estar enterado en la mayor medida de los bienes que tienes, le toquen o no le toquen si falleces. Pero si no los tiene el albacea, alguien más los tiene que tener, pero él va a ser el que va a administrar. Entonces, esta persona, si estás concibiendo que es capaz de administrar tu patrimonio, de ser honesto con tus herederos, de tramitarlo, de ser diligente, de concluirlo, todo esto, pues yo creo que una de las cosas que tienes que planear es precisamente nombrarlo, decidirlo con inteligencia, decidirlo con tiempo, platicarlo con el albacea, porque de repente pues, les echas un torito un poco complicado a la gente y además con obligaciones y responsabilidades en muchos aspectos. Una de ellas es lo penal, por ejemplo, que decíamos. Pero bueno, sí en la planeación, sí sería importante, uno de los puntos subrayados sería designar una albacea y tener una forma o allegarse a información suficiente para poder designar una albacea. Y como que no sería muy buena idea que el albacea se enterara en la apertura del testamento que él es el albacea, ¿no? No, Y o a lo mejor, de sorpresa y yo, ¿por qué, güey? ¿Yo qué? o a lo mejor dices, ah, Pues a lo mejor, estuviera ahí y lo estás asumiendo. además, Pues, suponiendo que estuviera ahí. Pero ¿y si ni siquiera está ahí? Pero si fuera un familiar, que normalmente, por lo que entiendo, porque así me ha pasado en mi experiencia, han sido familiares los albaceas. Pero sí, estoy casi seguro que uno de los albaceas se enteró cuando abrieron el testamento. Dijo, yo soy, y pues desde luego hubo protestas, y no, ¿cómo vas a ser tú? Entonces, ¿qué vas a hacer con las rentas? ¿Te vas a clavar un vidrio? A ver, todo esto, ¿qué pasó? O sea, tú no puedes ser, y él tampoco quería ser, él también estaba sorprendido de serlo. Entonces, lo que ahorita estoy entendiendo es que lo ideal sería nombrar al albacea con mucha anticipación y platicar con él completamente de qué se trata y saber si está dispuesto, tiene la capacidad, tiene no solo la capacidad moral de llevar la sucesión, más bien la distribución de los bienes que tú le hayas encomendado para que así lo haga, sino que tenga el tiempo, el conocimiento para hacerlo y que esté de acuerdo, porque el no estar de acuerdo también debe ser una bronca. Tú eres el albacea y si todos dicen, sí, 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 que tú seas y tú no quieres, no, bueno, puedes decir que no. O sea, acarrea algunas consecuencias. Pero a ver, no nada más tiene el punto negativo, que son los riesgos, las responsabilidades, y hablando un poquito de lo que me preguntaban si podía ir a la cárcel, sí, porque todo lo que haga como albacea es independientemente, digamos que
lo que haga con el sombrero de albacea no tiene que ver con lo demás, digamos que con los actos que lleve a cabo. Es decir, si se roba una lana de esto, pues es un delito. Entonces, las acciones penales que puedan ejercitarse en contra de esta persona, pues bueno, son independientes del albaceazgo. Como las que podría ocurrir un administrador de una empresa. Cualquiera. Oye, ¿qué hace, por ejemplo, el albacea? Le dejan un flujo, el que se muere deja un flujo, por rentas, por lo que tú quieras, por regalías, porque grababa canciones, y entonces todo eso, el albacea, digamos que lo tiene en su control. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, él es el único que está enterado también de ese tipo de cosas? ¿Sabes qué? Pues estas rentas, no, pues sabes que tu papá tenía estas rentas, pero realmente tenía más. O sea, ¿hasta dónde puedes o debes de investigar al albacea? Yo sé que mi papá tenía más cosas. Y este cuate nada más está diciendo que tiene estas dos y yo sé que tenía más. Si me permites, antes de que vayas a la parte legal, ¿se acuerdan cuando diseñamos Passpose y justo hablando de lo que es la planificación patrimonial, identificamos que era necesario que el individuo que usara la aplicación pudiera crear un listado patrimonial? Tú fuiste muy enfático con eso. Y cuando creas ese listado patrimonial donde estás poniendo cuentas de banco, seguros, propiedades, vehículos, música, como dijiste, flujos, incluso hasta un testamento. En Passpose tú puedes crear un listado patrimonial y enviárselo a tantas personas como tú quieras, precisamente para que todos manejen la misma información. Ahora, este es el mundo digital y este mundo que nosotros queremos de alguna forma trasladar para democratizar la planificación anticipada. ¿Esto cómo lo podemos interpretar o cómo lo podemos colocar como una solución precisamente a este problema que está planteando Juan Manuel? ¿Cómo hacemos para que alguien más sepa? Digo, precisamente yo haría eso, ¿no? Con Passpose lo que haría es precisamente nombrar a un albacea y, en mi testamento, hacerle saber que él es albacea y hacerle saber mi listado patrimonial. A todos por igual, ¿no? No necesariamente a todos por igual, depende de la confianza que vayas teniendo. Sí vale la pena tener, digamos que personas que si uno no quiere decir toda la información, la otra lo sepa, ¿no? Pero sería muy útil. Supongamos que tienes tu esposa y tienes 2 hijos mayores de edad, ¿sí? Tú creas ese listado patrimonial dentro de Passpose y pues evidentemente va a estar guardadito allí y simplemente se va a enviar a las personas que tú quieres que se envíe en el momento cuando Passpose reciba su acta de defunción o cuando la persona confianza lo notifique. En este sentido, tú como abogado, ¿te interesaría que tus 3 personas conozcan el listado patrimonial o se lo enviarías a una sola persona? No, yo entre más seguro sea mejor. Si confía en las 3 personas, se los envío a los 3. Y no, Parte uno, parte otro, parte otro. oye, no necesariamente cuando me muera. Exacto, pero digamos, todas las personas seguramente, por lo dinámico que es un listado patrimonial, de repente tú dices, lo voy a tener aquí para no generar broncas ni preguntas y lo disparo. Digamos que justo en el cada momento. cambio, o sea, haría eso, lo dispararía o lo pondría para que se disparara justo cuando suceda esto, pero además lo haría periódico, yo creo. ¿No? O sea, o cada vez que hay una modificación relevante, no en el saldo de una cuenta, sino en la apertura de una cuenta, por ejemplo, en contratación de otro seguro. Las herramientas adquisición necesarias de para un- que lo puedan encontrar al menos. Lo Que, que sea. que ese es, volviendo a la problemática que decía Juan Manuel, ahí lo que pasa es que los albaceas muchas veces se hacen tontos con las cosas y como nadie les pide que rindan cuentas, pues ellos siguen disfrutando de las mieles, ¿no? Mientras nadie les diga nada. Ahora, podrían estar, o sea, tampoco es tan fácil, podrían estar cometiendo un fraude. Si de repente hay rentas que no lo reportan, los dueños de esas rentas son los herederos. Ellos son los dueños. Digo, se les van a adjudicar y se va a seguir todo el proceso, pero ellos son los dueños. Si este señor, que es el albacea, que tiene el control sobre esas rentas, empieza a agarrar ese dinero para irse de vacaciones y apostar en Las Vegas, va a acabar en la cárcel. Pero fíjate, No es así. que es la planificación, porque pudiera ser que los herederos no sepan de la totalidad de esas rentas y el albacea Pero, sí. pero si no, pero mira, no está tan sencillo, porque a ver, si sí sabe cómo tendrían que ser, o sea, esas rentas van depositadas a una cuenta, esa cuenta tiene un titular. O sea, ¿cómo va a disponer todas las rentas? O si un día se enteran de que estuvo dispuesto, o sea, y que el que las paga las rentas le va a pagar de repente a Pito No. Pérez, nada más porque sí. Sí, a lo mejor él era cotitular de la cuenta o él era el beneficiario de esa cuenta y no solamente está
sacando el capitán, Si es con titular, sacando los... pero si es con titular también es de él. Ahí está algo de otra cosa ya. Sí, no hay que Pero no, meternos a- no es tan fácil, o sea, también incurres en responsabilidades. Si tú de repente no crees que es tan fácil, ya soy albacea, a disfrutar de la renta. Pero sí lo que dice Juan Carlos, el otro Juan Carlos, Bolita, es que la gente confía de entrada en que el albacea lo está haciendo bien o simplemente se le olvida y dice, "Pues, a lo mejor así tiene que ser. No me gusta, pero yo no sé. Sí, puede ser, o sea, hay mucha ignorancia al respecto. A ver qué. O no sé si pagó, no sé si no pagó, el otro, etcétera. Entonces, sí la gente, y de que los albaceas pueden hacer trampa, bueno, No. trampa como es, o sea, finalmente sabemos que en este país, por desgracia, se puede hacer mucha trampa para hacer, para evadir obligaciones y sobre todo, pues para este tipo de cuestiones. Puede contratar, por ejemplo, un asesor, un contador, uy, me cobra muchísimo y el contador pues le regresa por el otro lado, etcétera. Hay muchas formas de puede intentar hacer eso. Un contador que ha Del mundo. Entonces, ¿cuál es la forma de evitarlo? La forma de evitarlo es estar pendiente y estar pegado, y si no, nombrar un interventor, pero tienen que estar muy presentes en el trámite sucesorio y en el trámite específico de la administración de la sucesión y de los bienes motivo de la sucesión. Ahí le estás hablando al que queda. ¿Sí? Correcto. Ahora, digamos que existe la persona, el que todavía no se va, que quiere ser responsable. Entonces, tú acabas de decir que existen una serie de pasos y sin embargo dentro de esos pasos hay unos tiempos. Muere la persona sin testamento o con testamento, porque sencillamente el testamento tú mencionas herederos legales o heredero universal y salvo que tú no digas qué es lo que tienes, nadie lo sabe. Entonces el juez o el notario dispara, digamos, estos oficios para averiguar, y no en todos lados, es un poco como, quizás creo que es por allá, si hay o no hay algún tipo de bien. Ahora, si la persona que queda dice, yo quiero resolverlo, porque sí, me fajé muchísimo para que lo que tenemos ahorita sea para todos. Sí, mucho, poco, eso es de cada quien. Tal cual. Precisamente, yo siempre pienso que todos tenemos algo que tiene valor, independientemente que sea mucho o sea poco, algo tiene valor para nosotros que queremos trasladar. En ese sentido, ¿cuál es la mejor herramienta? Entendiendo que existe el mundo análogo, por así decirlo, que es el legal, el actual, y está el que propone Passpose, que es dejar un listado patrimonial, que el listado patrimonial, dejar todo ordenadito, te está ahorrando una cantidad de tiempo y de dinero increíble, porque ya no tienes que pagarle a un investigador, ya no tienes que esperar que el oficio salga y vuelva, sí, porque ya tienes la información en un solo lugar. Esto, ¿cómo serviría para mejorar los procesos en una sucesión? Digo, sirve muchísimo. Ahorita no es que tenga algún valor probatorio en un juicio, pero sirve muchísimo para lo que dices, para hacerlo bastante más ágil, para tener un poquito más visto al albacea, por decirlo así, un poquito más revisado, porque a ver si está en el inventario, si está diciendo todos los bienes que dijo mi papá en su caso, que tenían todos los, que estaban en el listado, ¿no? Entonces, a ver si están todos, si no están todos, porque luego se pueden prestar, hubo algún caso que me tocó en donde el albacea sabía que había un bien, pero ese bien no lo mete a la sucesión porque los demás no sabían, y él ese bien después lo prescribió, después hizo una serie de tranzas, pero como la familia no sabía que tenía ese bien, la persona que falleció lo dejó fuera de la sucesión, los señores como si nada, entonces ese bien está fuera, y después hizo argucias legales para quedarse con él, ¿no? Increíble. Em, ¿Qué pasa cuando hay menores de edad y nombran un albacea? ¿Qué pasa con ese menor de edad que forma parte de una herencia? ¿Sí? ¿Tiene que crecer para que pueda? No, el papá y la mamá en un accidente y tienen 2 hijos menores. Entonces, pues, no puede, Sí, no puede ser es igualito, nada más que entra el Ministerio Público a revisar los bienes. Y listo. Y por otro lado ya es el tema de los menores, porque entran tutores, entran otras. Ese ya es otro tema, ¿no? Pero es complejo. Lo hace es el mismo y exactamente. y tienen derechos por ser menores de edad. No, si tienen derechos, todos los derechos los tienen, nada más que los derechos ve por esos niños un tutor, ¿no? Y revisa un curador. Entonces el tutor es el que le dice a la albacea, oye, ¿qué onda con esta administración? Si está bien, no está bien, pero tienen todos los derechos y reciben todo idéntico.
Ah, increíble. Estás mencionando entonces a dos players nuevos en la conversación, al tutor y al curador. El tutor, si lo puedes explicar brevemente y cómo funciona, y el curador también, porque entiendo que el curador es el que mira al tutor. Pues el tutor precisamente es el que se encarga digamos que de los niños, del tema de los niños en caso de ausencia de los padres. A grosso modo, porque hay excepciones, pero bueno, se pueden en otras situaciones, y el curador es el que revisa el actuar del tutor. Entonces aquí, digo, para efectos de esta plática de hoy, si quieren después platicamos más a fondo de los otros temas, pero en este caso en específico es la misma sucesión, nada más la ve el Ministerio Público, y pues se entrega todo lo que se tenga que entregar al tutor. Oye, ¿y un albacea, así como un mandatario, por ejemplo, tiene derecho a cobrar? Sí. Ese es a lo que iba. No nada más, digo, se pueden hacer excepciones, pero sí puede cobrar. A ver, tiene obligaciones, como decíamos, tiene que garantizar su ejercicio. O sea, no nada más es absento y listo, ¿no? Tiene que garantizar que el ejercicio es correcto. Entonces, ahí ya sería forma de cuantificarlo, el tema que ya es motivo de otra reunión. Pero también tiene derecho a cobrar. Y tiene derecho a cobrar un 2% de lo que hay líquido y un 5% de los bienes No mal, ¿eh? inmuebles. Entonces, no está mal. Entonces, también tiene cosas complicadas, pero también tiene sus beneficios. Pero no entiendo entonces, porque si el albacea puede cobrar una buena cantidad de dinero, puede ser un profesional de la actividad que estamos necesitando que se haga. No entiendo cómo no hay algo estructurado un poco más eh, claro, precisamente para evitar que esto se rompa precisamente por el albacea. Te pregunto y no sé si lo sepas. Sabemos que 1 de cada 10 mexicanos tiene un testamento. ¿Ok? Eso hace bastante pequeña la muestra. Pero si de ese 1%, ¿cuántos ¿cuántas sucesiones se rompen porque el albacea no hace su trabajo? ¿Lo conocerás o podrás estimar? No tengo ni idea porcentualmente, pero ¿Es importante? seguramente es importante. Maravilloso. Entonces, es importante decirle a la gente que hay opciones para salir adelante definitivamente. Pues sí, se podría hacer alguna especie de piloto de nombrar un albacea, eso, pero a ver quién quiere ser el piloto, ¿no? Pues quién quiere servir para el piloto, pero O sea, quiere ser el muerto, ¿no? sí, no, pues tiene que Está actuar de muerto, ¿no? Puede ser un... Puede ser un punto de negocio interesante, pero bueno, pues ahí hay varias teorías jurídicas que aquí los aburrimos con el tema en cuanto a cuando este tipo de concepto de figura jurídica intuito persona, ¿no? El ejemplo para que se entienda es pues, el típico que contratas a un pintor específico, ¿no? A alguien famoso para que te haga una obra. Pues no puede ser cualquier otro, estás contratando a ese específicamente por su capacidad y porque te gusta su obra, no puede ser a granel, ¿no? Entonces, tal vez puede darse la vuelta, podríamos intentar a ver qué opinan los tribunales. Pues No, y eso pensando que fuese una empresa, pero si se tratara de una persona física que prestara servicios de albaceazgo, pues la cosa, sí, O sea, ¿eso existe hoy o no existe? no que Yo no me he topado con nadie que haga eso. O sea, pero tú podrías, por ejemplo, nombrar a un profesional como tú albacea. Sí, claro. Contra, ¿sabes qué? Mi abogado va a ser ¿Por qué dices el nombre? Dices, va a ser, Pedro Pérez, Juan López, y ya tú quieres. da igual. O sea, entonces sí existe esa figura hoy. Porque tú puedes nombrar a un profesional. O sea, sí, pero una empresa como No, pero no es como no es una figura como tal, o sea, pues, tú puedes nombrar, muy probablemente Ya, pero sí puedes nombrar a alguien que muchísimos. sí se dedique a esto, o que sí le entienda todo el Sí, pero lo que no conocemos, no sé que hay alguien que se dedica, ahí está el tema. Oye, pero también hay una bronca que para si te dedicaras tú a prestar esos servicios, el albacea se nombra en el testamento, hablando por lo menos de los testamentarios, y no es por un contrato. Entonces sería una figura súper revocable. O sea, yo creo que sería muy difícil con la legislación actual vivir de eso, vivir de servicios de albaceazgo, porque pues, igual a la mera hora te lo quitan, o sea, o los herederos te remueven y te dicen ya no, gracias. También es el motivo de otra plática, pero tiene dos downsides. Uno es que tienes que garantizar tu encargo. O sea, entonces la persona que se dedicara a eso tendría que estar
garantizando por todos lados con todas las personas, porque si no lo conoces, si no crees en él, los herederos no le dicen, ay, no garantices, no pasa nada. Y como no va a ser heredero, porque una de las formas que te puedes obviar la garantía, bueno, no es que te obvies la garantía, sino que si eres heredero, se garantiza Con tu propio patrimonio. con lo que te están heredando. Entonces, en un caso de que no conozcas a la persona, le dices, oye, pues, garantiza que vas a llevar a buen puerto esta sucesión. Entonces, garantizas, puedes cobrar, sí, tienes responsabilidades, tienes tiempos en los que lo tienes que hacer y además, como bien dice Juan Carlos, el tema es, te pueden remover, que es diferente, o sea, te pueden revocar, perdóname, que es distinto a remover. Y la revocación no tiene que venir con causa justificada y simplemente los herederos se ponen de acuerdo y te revocan. Imagínate, ya garantizaste, ya chambeaste, ya todo. Muchas gracias. A ver, una pregunta, Juan. Si yo no quiero hacer testamento, por la razón que fuere, pero yo quiero que tú seas mi albacea en vida, ¿te puedo firmar un poder o algo? No. El albaceazgo es una figura que surge al momento del fallecimiento de la persona. Previamente, Nada más lo nombras, pero no es albacea. O sea, ¿quién no se- puede haber albacea Por ordinario. nombrarlo es el testamento. la única... O el juez lo nombra, pero no puedes nombrar un albacea en vida, no existe, es contradictorio. Ya solo es para los bienes de alguien que ya se murió. Así es. Ah, No puede haber en otra situación. Te voy a poner un caso. Una familia que es de segunda generación, digamos, el papá se casó 2 veces, ¿de acuerdo? Tiene hijos en el primer matrimonio y en el segundo matrimonio también. Y sabe que, pues, a lo mejor no quiere dejar sus asuntos en orden. No quiere hacer un Es testamento. malvado. Es malvado, sí. Pero dice, yo quiero nombrar a alguien porque sé que se van a comer si yo no estoy. Tremendamente irresponsable porque sabiendo que va a haber una disputa, no deja algo previamente arreglado, pero lo sabe. Yo creo que hay muchas familias que deben pensar así. Sí. ¿Hay algo intermedio en un testamento? O a fuerzas del testamento. O sea, otra figura quiere para nombrar una albacea que no sea el testamento. Si existe otra figura de nombramiento de albacea. Pero para cuando estás vivo, Para conseguir. Sí, yo te digo, No se- te nombro como mi albacea. No hago testamento, pero te nombro mi albacea. No existe la figura legal para hacer eso. y para que y no ni siquiera no te puedo nombrar como albacea. Eso, exacto. Eso más bien lo pondría un juez. así es. ¿Y qué piensa un juez cuando nombra una albacea? Pues primero hace caso a los herederos. Los herederos tienen ese derecho de designar albacea. Si están en desacuerdo los herederos, se va a decidir por mayoría. ¿Qué Y si no hayan acuerdo, si de todos modos así es complicado porque no hay mayoría, entonces lo nombra él. De entre los propuestos, vamos. De acuerdo. Entonces, para ir concluyendo, ya sabemos cuál es el proceso de una sucesión desde que la persona fallece hasta que se nombra el albacea. Sabemos cuáles son los deberes del albacea, los derechos y obligaciones. Sabemos que si hay alguna familia que en este momento tiene algún tipo de inconveniente porque el albacea no está haciendo su trabajo o se presuma que no está haciendo su trabajo, la familia puede acudir. ¿A dónde acudiría precisamente para resolverlo? Pues a un abogado. A un abogado principalmente. No puede ir directamente ante el Puede ir al juez y pueden asignarle a algún abogado de oficio. Normalmente esto se cae aquí porque empiezan los costos desde este momento, ¿no? El abogado cobra, el juez cobra, el proceso en general cobra. Valdría saber si los bienes o la duda que está alrededor vale la pena como para pagar este monto y avanzar todo, ¿no? Correcto. Entonces, el albacea ya forma parte elemental del proceso de sucesión. Sin duda. No puede haber una sucesión sin albacea. Oye, ¿cómo verías o qué opinas? Y opinan, porque no nada más desde el punto de vista legal, que fuese necesario por ley denunciar las sucesiones. Es más, que la autoridad las hiciera. El abrir los procesos. Puede que tiene un acta de haber. Sí, cada que el juez del registro civil emite un acta de defunción, En ese momento se denuncia. en alguna forma que hoy no existe, pero que se diseñara, se denunciara a la asociación para que no quedaran las cosas en el aire. No existe precisamente cómo, pero sí debería de hacerlo. Estamos hablando de una norma imperfecta, porque si bien la estamos infiriendo, porque el código lo que dice es que si no hay nadie que suceda, nadie que herede o nadie que le correspondan los bienes, entonces le corresponde al gobierno.
¿Te acuerdas que lo comentamos la vez pasada? Sí. Entonces, sí le corresponde al gobierno, ellos tendrían que accionar la sucesión para que se Pero tramitara el tema. no existe el organismo. No existe ni el reglamento ni nada para llevar a cabo esta denuncia sucesoria, pero tienen la obligación de Pues hacerlo. estaría bueno, ¿no? Implícitamente tienen la Y que fuera la misma autoridad, a lo mejor, quien abriera testamentos y le llamara a las personas que les tiene que llamar. Oye, ¿qué te preguntaría ese ahorita que no lo alcancé a escuchar y aunque lo hubiera escuchado no lo hubiera entendido? de qué. Dijiste una palabra así, no sé si era latín, o si era mando. En tu persona. persona. Cuando la persona va al registro civil y pudiera allí activarse la propuesta que hizo Juan Carlos, tú nombraste una Norma imperfecta. norma perfecta. Pero yo tampoco lo he entendido. Pero que existe la persona. Sí, porque a veces parece dejarlo en latín. No, lo que pasa es que, bueno, pero sí debería de hacerlo el gobierno. Norma imperfecta. Sí. Y eso se refiere a esto. Es que no es, Por no es ejemplo, una la prohibición, sí, la prohibición que no tiene una sanción. Y un poco aquí dice con claridad es, oye, si no hay herederos, entonces le corresponde a la beneficencia pública o al órgano equivalente actualmente. Pero a ver, si no hay herederos, no hay nadie que lo haya promovido. Entonces, si no hay nadie que lo haya promovido, entonces, ¿quién le corresponde ese capital o ese patrimonio? A la beneficencia pública o al órgano correspondiente. Y entonces les dice Eso no lo hacen, no hay esa denuncia por parte de esta autoridad, ¿no? Ya cerrando, la conversación sobre 1 de cada 10 mexicanos tiene testamento pasa, tú lo mencionabas por un tema de cultura. Hay otras cosas que están por allí, como por ejemplo el tabú, la desinformación, el costo. Ahora, esta propuesta que tú acabas de hacer podría estar interesante en el tema de la justicia digital. ¿Cómo? No, sería un tema legal que tendrían ahí que reformar la ley o que incluirlo, pero además, no creo que sea tan sencillo porque implicaría incurrir en costos, generar la infraestructura humana inclusive para procesar todos estos temas, ¿no? Sin embargo, pero pensando en algo que mueva mucho más rápido la cultura o la baja cultura de testamentos, pasa o digitalizar el proceso completamente, que la gente tenga un acceso un poco más amable a lo que tiene hoy día, pero saben que también las nuevas generaciones, las más jóvenes, tienen un concepto totalmente diferente con respecto a planificar. De ellos emerge quizás una nueva, digamos, sensación donde realmente sí están queriendo qué va a pasar con mi mascota, qué va a pasar con mi canal de YouTube, qué va a pasar con mis criptomonedas, porque ya desde el mundo digital empieza a ver que todo este esfuerzo que está haciendo por lograr cosas no quiere que se pierdan. necesito que nos expliques, y hablo en título plural para no quedar yo como el único que no entiende, esa palabra que dijiste, término bendito. ¿Cuál era? Inbendita persona. Intuito, o sea que es Eso. bueno, era lo que te decía, es como un bendito. ¿Qué es? No decir qué es. Pues que resignas a una persona por sus características personales. Ese sí no es el que usa. Intuito. Intuito persona. Así Y eso significa que es una persona en específica, no que la cualquiera fuera. designada por sus características personales. Ok. Listo. Agradecemos mucho esta nueva oportunidad que nos permite llegar a ustedes con un tema que ustedes pidieron y pues los invitamos a un próximo episodio de Antes de Morir. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, suscríbanse. Hasta luego. Pongan al albacea antes de morirse.